Si de una cosa padecemos en este momento en Venezuela es de la ausencia de liderazgo, de líderes. Y cuando me refiero a líderes, no me refiero solamente a personas que deseen ser electas para determinado cargo, sino de personas que con su posición, su autoridad, su opinión o su forma de hacer y de decir, se conviertan en el faro de su sector para orientar un rumbo. Líderes empresariales, líderes militares, líderes eclesiásticos, líderes políticos, líderes estudiantiles, líderes sindicales, líderes culturales, etcétera. Padecemos de eso. Por esa razón es que en este momento Venezuela se encuentra su destino en manos de fuerzas extranjeras. No quiere decir que en el pasado no hayamos sido influenciados por el devenir del mundo. Siempre ha sido así. La independencia de Venezuela se libra como consecuencia de eventos que estaban ocurriendo en Europa, como consecuencia de eventos que estaban ocurriendo en el mundo, como consecuencia de distintas situaciones que evidentemente desembocaron en un conflicto que repercute cuando se une lo internacional con lo nacional en la situación que se vivió en Venezuela en aquel momento. Eso siempre ha sido así. Por supuesto que siempre hay una repercusión, pero en este momento, por primera vez en muchísimos años, el destino de Venezuela no depende de los venezolanos, sino que depende prácticamente de lo que pueda hacer, decidir, pensar o imaginar el presidente de los Estados Unidos y su equipo. En ese sentido, valdría la pena preguntarse si debemos aceptar todo lo que dice Donald Trump o si debemos, en efecto, dejar claras algunas cosas de las cuales dependerá el destino de Venezuela, la existencia misma de la República e inclusive nuestra existencia como nación. Y es el tema del petróleo. El tema del petróleo ha permitido que el chavismo arme una retórica que viene siendo falsaria desde su arranque, pero además de eso, padece por donde la veas de agujeros por donde se va el agua. Decir que Donald Trump quiere quedarse con el petróleo de Venezuela es una estupidez de arrancada para justificarse el chavismo de permanecer en el poder, puesto que el chavismo no ha hecho otra cosa durante toda su existencia que venderle petróleo a los Estados Unidos. Por lo tanto, mal querría los Estados Unidos apoderarse del petróleo venezolano si el petróleo venezolano tiene como mercado fundamental, sea quien esté en el poder, el mercado de los Estados Unidos. Eso por un lado. Por el otro lado, el chavismo dice que el único problema aquí son los recursos de Venezuela porque tenemos las reservas petroleras más grandes del mundo y que además de eso nos quieren bloquear, etcétera, etcétera, sin dejar claro que la industria petrolera venezolana ha sido destruida por el chavismo porque siendo el apéndice de un proyecto mundial contrario a los Estados Unidos, el chavismo se encargó de destruir la industria petrolera para que los Estados Unidos perdiera a quien le suplía de forma segura el petróleo para toda su maquinaria industrial, inclusive su maquinaria militar. Eso ha sido un gran triunfo de los enemigos de los Estados Unidos, entiéndase fundamentalmente de Rusia y de su proxy en el Caribe, Cuba. Porque al empujar al chavismo por la vía que le empujaron, el chavismo se encargó de destruir la industria petrolera venezolana, dejando a los Estados Unidos sin una fuente importante de recursos. Eso es una verdad, pero el chavismo no la dice. El chavismo lo que dice es que Donald Trump se quiere quedar con el petróleo. Y en medio de eso salen unas declaraciones de Donald Trump. En medio de eso siguen las confiscaciones de tanqueros. Y el chavismo empieza a recuperar a bandazos y a zancadas una línea retórica que en realidad está vacía, pero nadie la rebate. Y eso es lo grave, que nadie le rebate al chavismo todas estas barbaridades. Y se saca de contexto una declaración de Donald Trump, desde mi punto de vista se ha sacado de contexto, pero Donald Trump no ha querido explicarla. Nadie le ha pedido explicaciones, y como nadie le ha pedido explicaciones, cualquiera la manipula. Van 3 tanqueros, el rancho está ardiendo, y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con el petróleo? ¿De quién es ese petróleo? ¿Para dónde van esos recursos? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nicolás Maduro, el gobierno de Estados Unidos interceptó e incautó otro buque petrolero que estuvo atracado por última vez en Venezuela. Con el barco privado que llevaba el petróleo que ya habían pagado en Venezuela. Podrá decretar la expropiación total o parcial de las acciones o bienes de las empresas que realizan
los servicios referidos en los artículos que anteceden. Mañana comenzamos. ¿Cuántas lanchas quedan expropiadas mañana? El presidente de Estados Unidos, quien hoy reiteró que Venezuela debe devolver a su país el petróleo, la tierra y otros bienes que le robó. ¿Quién rebate esto? ¿Quién explica esto? ¿Dónde estamos parados? ¿De qué petróleo habla Trump? ¿De qué tanqueros habla el chavismo? ¿De qué petróleo habla el chavismo? ¿Y de quién es ese petróleo? De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. Y el crimen no paga. Lo dijo Campos Suárez y te lo repito yo. Si su país sufre llores por un socialista, señora. Te partirán las piernas para venderte las muletas. Ey, recuerda que si los dejas entrar no los verás salir por las buenas. Después que te vendan las muletas te las van a expropiar y van a decir que la culpa es de las petroleras Yankee, porque estos bichos son así, de las 7 hermanas, de Rockefeller. Estos bichos se buscan al primer millonario que aparezca en el camino para echarle la culpa de todo. Mientras tanto, ellos, a nombre de los pobres, se hacen millonarios. Porque así es esta vaina, ¿no? Así son estos bichos de caretabla, pana. Caretabla no, caretablones son. Y ladrones no, lo que sigue. Recuerda que el socialismo no te roba porque seas rico. El socialismo dice que eres rico para poderte robar. ¿Y qué te robarán? La memoria histórica necesaria que estamos haciendo estos días, especialmente cuando estamos en Navidad, nos permite recordar cuántas cosas nos han robado. Y con eso podemos hacer, por supuesto, la labor de mantener viva en nuestra mente lo que significa mantener nuestras tradiciones. La gente cree que las tradiciones son una tontería y permítanme decirles que una nación está compuesta fundamentalmente por elementos simbólicos. Una nación está compuesta fundamentalmente por esos pequeños símbolos, esas tradiciones, esas costumbres que unifican a ese pueblo. Por esas razones que usted ve a la izquierda atacando los símbolos de una nación cuando quieren disolverla. Por eso es que usted ve a la izquierda en España atacando la tauromaquia. Porque ese toro de Lidia que ha significado durante tantos años uno de los símbolos nacionales de España es un enemigo para la izquierda porque ellos quieren disolver las naciones. Ellos quieren disolver las sociedades. Ellos quieren acabar con lo que significa la nación. Por eso es que el chavismo cambió la bandera, cambió el escudo e inclusive no cambiaron la letra del himno, pero sí cambiaron su interpretación y resulta ser que el himno oficial de uso en las ceremonias, en el ceremonial oficial venezolano es una grabación de Chávez cantando el himno. Más infame no se puede. Cambiaron las fechas de celebración de las efemérides venezolanas. Entonces ya el Día de la Bandera no es el 12 de marzo, sino el día que se les ocurrió a ellos limpiarse el trasero con nuestra bandera. Ya el Día de la Aviación no es el 10 de diciembre, sino el 27 de noviembre cuando usaron la aviación militar para acabar con blancos civiles en Caracas y otras ciudades. Es decir, han creado una memoria histórica paralela impuesta a los trancazos desde el poder y, por supuesto, impuesta por obligación, por ley y no por tradición. Por eso es que es tan importante cuando aquí uno defiende la elaboración de la hallaca en familia, porque cuando usted hace hallaca, usted es una tradición. No se trata nada más de que tú te comete la primera hallaca que me como en el año. Oye, me estoy comiendo la primera hallaca que me comí tu hallaca. Todo eso forma parte de nuestras tradiciones. Por eso es que en cualquier parte del mundo, tú venezolano que me estás viendo, si estás dentro de Venezuela y estás haciendo hallaca, aunque sea una hallaquita para comértela con tu familia o lo que te alcanzó, tú estás combatiendo al chavismo que quiso destruir esa tradición. Tú, venezolano, que no sabes hacer hallaca, que no te gusta hacer hallaca, pero que te vas a comprar una hallaca para comértela el 24 y una para comértela el 31, tú también estás resistiendo, tú también estás haciendo labor de patria. Tú también estás defendiendo tu tradición. Por cierto, los que están intentando decir que el pan de jamón se hace con masa de hojaldre,
y que el pan de jamón se le pone queso crema, ustedes no están defendiendo la tradición, ustedes son chavistas, ustedes están ayudando a destruirla. Porque usted no ve por ninguna parte a un español, ¿verdad?, haciendo una paella con chorizo, ¿verdad? O una paella con mortadela. Es más o menos igual, por si acaso. Bueno, pero ¿y la hallaca con mayonesa? Bueno, la hallaca con mayonesa es lo que la gente quiere echarle. La gente quiere echarle mayonesa a la hallaca al momento de comérsela. Vulneración de la tradición sería meterle la mayonesa adentro. Eso sí, porque eso no está en ninguna receta. Y las recetas regionales de la hallaca ya todos sabemos, aquí la hacen con el guiso crudo, aquí la hacen con garbanzo, etcétera, etcétera. ¿Qué te robarán? Te robarán esas cosas que tú esperabas que fuese Navidad para verlas. Te robarán esos comerciales que tú esperabas que fuese Navidad para verlos y te emocionaban tanto porque tú decías, para mí, la Navidad es la niña del jamón plum rose. Para otros, la Navidad es el niño de los helados jefe. Me quedé esperando a San Nicolás. Sabía que vendría. Lo sabía, lo sabía. Siempre es más hermoso, siempre es más sabroso, siempre es lo nuestro. Luego le conté a mi papá que vino San Nicolás. Bueno, no me quiso creer. Pero ¿quién se comió el helado? Coño, no llores, vale. Estamos recordando aquí, estamos en Navidad. Te robaron los helados jefe, ¿verdad? Te lo robaron, ¿verdad? Y te robaron ese comercial del niño comiéndose el helado con Santa Claus, que ayudaba a todos a pensar, Santa Claus sí existe, porque se comió un helado F con el niño de la propaganda. Recuerden que aquí no promovemos el odio, tampoco la tristeza. Solo recordamos lo que el chavismo nos robó. Y seguimos. Amigos, el tema del petróleo va muchísimo más allá de ser un experto petrolero. Y si hay algo que hemos perdido como nación, es la defensa de nuestros recursos. Aquí todo venezolano promedio dice que somos ricos porque tenemos petróleo. Y aquí todo venezolano cuando quiere hablar de su país con alguien que no es venezolano le dice, nosotros somos un país petrolero. Todo el mundo lo repite, todo el mundo repite que somos un país petrolero, pero nadie se da a la tarea, o muy pocos se dan a la tarea, de conocer sobre el petróleo para hablar de ello con propiedad e inclusive para tomar decisiones políticas al respecto. Nosotros no tenemos expertos petroleros en este momento, expertos petroleros de prestigio de las nuevas generaciones, haciendo labor pedagógica sobre el tema, ni mucho menos tenemos dirigentes políticos que conozcan del tema petrolero como para marcar una defensa del tema de forma seria. Porque el liderazgo politiquero falsario, prostibulario, narcocomplaciente y mendaz que tenemos es un cúmulo de activistas, de traficantes y de repartidores de volantes y pegadores de pancartas. Puro activista. Tú te buscas a un dirigente político que sepa de que cuando hable, por ejemplo, habla de los partidos principales. Tiene Acción Democrática, tiene Primero Justicia, tiene Voluntad Popular, tiene 20 Venezuela, ¿no? Unas asociaciones para delinquir todas. ¿Quién es el experto petrolero que usted conoce de 20 Venezuela? No lo busque en Google, no lo busque en ChatGPT. Es que si usted lo tiene que buscar porque no lo conoce. Pero todo el mundo sabía. Todo el mundo sabía. Cuando se hablaba de petróleo en Venezuela, todo el mundo sabía quién era Juan Pablo Pérez Aponcio, sabía que él era Deco, por ejemplo. Cuando se hablaba de economía, de finanzas y de contraloría, todo el mundo sabía que de Castillo de López era quien era en Copey y que Armando Sánchez Bueno era quien era en ADE. Cuando se hablaba de normas constitucionales, cuando se hablaba de derecho, cuando se hablaba de justicia, todo el mundo sabía quién era. Sin duda alguna, todo el mundo sabía quién era David Morales Bello. Y sabían que era de Acción Democrática. Todo el mundo sabía quién era un Asdrúbal Aguiar en Copey. Es decir, había comprensión de que cada partido
tenía a sus expertos y a sus especialistas en cada tema. Hoy en día, ¿qué tenemos? Hoy tenemos a un Leopoldo López, que es economista y nunca habla de economía. Hoy tenemos a un Capriles, que es abogado y jamás ha hablado de derecho. Y a una María Corina Machado, que es ingeniero y jamás en la vida nos habla de infraestructura o de ingeniería. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esta gente pasó por la universidad y la universidad no pasó por ellos. O quiere decir que desprecian la especificidad del conocimiento a la hora de hacer política, porque lo que priva es la politiquería, la pancarta, el eslogan repetido y el volantico entregado en la calle para una campaña electoral. Pues sí. Pero resulta ser que en este momento no estamos en tiempo de gallinas, estamos en tiempos de gallo y estas gallinas no saben cantar. Por esa razón es que Donald Trump se está bailando a todo el mundo. Atención, que en el chavismo tienen exactamente el mismo problema. Porque en el chavismo menos tienen expertos en petróleo, menos tienen expertos en economía, menos tienen expertos en finanzas. Lo que tienen es traficantes, lo que tienen es malandros, y lo que tienen es una gente unos técnicos especialistas en robar y en desfalcar. Pero expertos de nivel que tengan obra escrita y que puedan presentarse en un foro internacional de respeto y de prestigio para decir, este es el experto petrolero del chavismo. En este momento no lo tienen. En algún momento los tuvieron, sí, y todos los que tuvieron en su momento eran frustrados del periodo republicano anterior, que no les dieron el suficiente posicionamiento en los tiempos previos al 98 y que llegaron con toda esa frustración acumulada a hacer cuanta locura les dio la gana de hacer durante el chavismo para al final ser desechados como papel higiénico, lanzados a la papelera. Por eso debo llamar la atención sobre el maravilloso aporte que están haciendo en este momento el amigo Juan Carlos Sosa Apurua y el también amigo Miguel Rodríguez, exministro Miguel Rodríguez, exministro de Planificación del gobierno de Carlos Andrés Pérez, y Juan Carlos Sosa Apurua, quien además de ser un prestigioso abogado y muy buen escritor además, y un polemista maravilloso a la hora de defender sus ideas, también es una persona que no solamente sabe de petróleo y de la materia legal en el área petrolera, porque se ha especializado en eso, sino que también viene de una familia vinculada al tema petrolero y a la defensa del petróleo como propiedad de la nación, siendo hijo de quien es de Andrés Sosa Pietri, quien fuera presidente de PDVSA. Es decir, estamos hablando, presidente de PDVSA y uno de los redactores de la ley de reversión petrolera del año 76, la famosa ley de nacionalización, en cuyo artículo 5 se preveía la posibilidad de que hubiese una apertura petrolera, como posteriormente la hubo durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez II y el gobierno de Rafael Caldera I. Rafael Caldera II, perdón. Todo eso, toda esa situación, todo ese debate que han dado a través de artículos y de posicionamiento público, tanto Miguel Rodríguez como Juan Carlos Sosa Apurua, me llamó muchísimo la atención porque hacen unos planteamientos muy interesantes y muy serios, pero al mismo tiempo dejan desnuda a la clase politiquera. Porque cuando uno revisa lo que ellos dicen y ve lo que se está discutiendo, de lo que se está hablando, de lo que se está planteando, de dónde se están poniendo los puntos, de dónde se están poniendo las IES, de quién está diciendo qué y de quién está respondiendo, vemos un vacío inmenso donde la única preocupación es cuál es la vértebra que tiene fracturada María Corina Machado. La única preocupación es saber dónde demonios está María Corina Machado. Y otros venezolanos, dentro y fuera de Venezuela, están preocupados mucho más porque van a hacer con las fiestas navideñas. Mientras tanto, nosotros que nos damos con una piedra, nos damos golpes de pecho diciendo que somos un país petrolero, no sabemos qué está pasando con nuestro petróleo en este momento. Y como aquella canción del comunista Ali Primera, ahora que el petróleo es nuestro, pues nosotros decimos que el petróleo es nuestro, pero no lo sabemos defender. Ni siquiera sabemos cómo se almacena, ni siquiera sabemos cuál es un grado API, ni siquiera sabemos cuántos litros o galones tiene un barril, ni tampoco la medida del barril, cuántos galones significa, y mucho menos sabemos por qué nuestro petróleo, a pesar de ser a pesar de tener la reserva que tenemos, ese petróleo es sumamente difícil de extraer, de procesar y de refinar. Todo eso, entonces, amigos míos, ¿en dónde termina? En que el debate en este momento es de quién es el petróleo, de quién son los tanqueros. Cuando Donald Trump confisca un tanquero porque se supone que su contenido es objeto de sanciones, ¿quién se queda con ese petróleo?
¿Para dónde se va ese petróleo? Y el dinero en el que está valorado ese petróleo, ¿qué van a hacer con eso? ¿Lo van a lanzar para el mar, ese petróleo? ¿O se lo van a llevar para una refinería de los Estados Unidos? ¿O lo van a vender? ¿Y quién lo va a vender? ¿Será que el presidente Edmundo González Urrutia, que se supone que es presidente electo, tiene potestad para tomar el control de ese petróleo y que el dinero producto de esa venta vaya a un fondo soberano propiedad de Venezuela y administrado por ese gobierno, por ejemplo? No sabemos. Yo no lo sé. Nadie lo explica. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que nadie lo pregunta. Entonces aquí es donde terminamos cayendo en las redes malditas de esa oposición falsaria y prostibularia, que lo único que sabe hablar es, lo único que sabe es repetir frases, ¿no? Porque cuando no es el tiempo de Dios es perfecto, es vamos bien, y cuando no es vamos bien es fuerza y fe, y cuando no es fuerza y fe es hasta el final. Y así, reciclando y reciclando y reciclando, terminamos teniendo como vocero del Guacamayato, es decir, del Tantomonta, María Corina y Edmundo, el vocero ahora va a ser Smolansky, que viene de ser vocero del interinato. Pero ahora todo es distinto porque ellos son distintos. ¿Dónde está lo distinto? Bueno, lo distinto está que usted no leyó Una mesa de tres patas. Si usted hubiese leído Una mesa de tres patas, a usted no estuviera sorprendido por nada de esto, modestia aparte. Regala un libro en Navidad. Si usted lee Una mesa de tres patas, va a entender por qué estamos donde estamos. Porque nosotros hemos hecho ahí no predicciones, sino revisiones, que es más importante. Más importante que decir qué es lo que va a pasar, es decir qué fue lo que pasó. Porque sabiendo qué fue lo que pasó, usted dice, pero si este fue el que hizo esto, lo más probable es que si lo dejamos, haga lo mismo. Una mesa de tres patas está a la venta a nivel mundial en Amazon. Todos leen. Regala un libro en Navidad. No dejes solo a tu hijo en etapa de aprendizaje de la lectoescritura. Lo mejor que le puede pasar a un niño cuando está aprendiendo a leer y a escribir es ser acompañado por sus padres, por su representante, por su hermano mayor, por su primo mayor, por su abuela, por su abuelo, enseñándolo a leer, haciendo divertido la aventura de aprender a leer. Todosleen.cl en Instagram. @todosleen.cl en Instagram. Es una maravillosa herramienta. Es más que un libro. Porque es una herramienta para ayudar a tu hijo en edad escolar que está aprendiendo a leer y a escribir, a potenciar todas sus capacidades para que ese proceso de lectoescritura y de aprendizaje sea mucho mejor. Todosleen.cl en Instagram. Síganlo en Instagram. Lo pueden comprar en Amazon. Es un extraordinario regalo de Navidad para niños en edad escolar, pero no solamente para el niño, es también para el padre, para la madre, para el hermano mayor, para el primo mayor, para el abuelo, para la abuela, para el tío, para quien ayuda al niño, para quien acompaña al niño y también para el docente, porque con eso, por supuesto, para toda la familia y para todo el entorno de un niño que está aprendiendo a leer y a escribir, puede convertirse el leer en lo que debe ser, en una aventura. Todos leen. A la venta a nivel mundial en Amazon. Síganlo en Instagram, @todosleen.cl. Hispanidad, Abogados y Asesores, bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate asesorar por los mejores. Hispanidad, Abogados y Asesores en España, con todas las de la ley. Si vas a viajar, para donde quiera que vayas, recuerda. El mejor momento para comprar un seguro de viaje fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado gurruminato, demasiado interinato, demasiado guacamayato, feo, chimbísimo y oloroso a cosas chimbas. Póliza de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos. Póliza de seguro de viaje donde quiera que estés y a donde quiera que vayas. El fideicomiso en vida es la herramienta que te garantiza que tu patrimonio en los Estados Unidos quede en manos de tus herederos y no en un juicio eterno, en una corte sucesoral. Háblalo con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Yo fui a Escocia este año y tú... Se oye el rumor de que yo voy a estrenar una falda escocesa para Navidad. Por eso y muchas cosas más, ponte una falda escocesa esta Navidad. Escocia te garantiza vivir una maravillosa experiencia como la que viví yo este año con la gente de Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes a Escocia pero en tu idioma. Pero es que no tienes tiempo de viajar, pero puedes comprar el libro porque regala un libro en Navidad. Hablemos de Escocia en castellano, tienen unos maravillosos libros sobre Escocia. También tienen un podcast. Puedes escuchar las maravillosas historias que tienen en ese podcast que son de verdad magníficas. Y por supuesto, empezar oyendo o leyendo tu viaje a Escocia. Porque leyendo o escuchando un podcast también se puede viajar. Hablemos de Escocia en castellano. Síguelos en Instagram, @Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Eduardo Villegas
ha convertido el arte de hablar en una poderosa herramienta para mejorar tu vida, porque si tú mejoras tu comunicación, mejoras tu vida. Las herramientas de comunicación efectiva que Eduardo Villegas te va a ayudar a obtener te permitirán comunicarte en todos los aspectos de tu vida de forma efectiva. Así como habló la hija de María Corina, tú quieres hablar así, con ese aplomo, con esa convicción, y que tus clientes digan, ¡wow, lo compro! Bueno, Eduardo Villegas te ayuda en ese camino. Habla con Eduardo Villegas. Habla con Eduardo Villegas. Habla con Eduardo Villegas. Mira, te voy a hipnotizar, mira. Habla con Eduardo Villegas. Habla con Eduardo Villegas. Habla con Eduardo Villegas. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Es el mensaje que te envía Eduardo Villegas, tu coach de comunicación. ¿Cuántos buques van? Por cierto, ¿qué es la vida de Padrino? Padrino no hay que... Padrino es bien inútil, ¿vale? Más inútil que un cenicero de moto, no joda. ¿Ah? ¿Cómo es posible que Padrino dijo que cuando les expropiaron el primer buque, vamos a escoltar todos los buques para que no se los lleven? Y se llevaron 2 más. Ya llevan 3. Coño, Padrino. Y estas son imágenes del operativo de la Guardia Costera de Estados Unidos que hoy interceptó un segundo petrolero frente a las costas de Venezuela. Aunque el buque no se encuentra en la lista de sancionados, los registros muestran que transportó crudo venezolano a China a principios de este año. Y la Casa Blanca esta noche recalcó que operaba falsamente abanderado, traficando petróleo robado. Desde el régimen de Maduro calificaron la operación como robo y secuestro de una nueva embarcación. Marlene Guzmán nos tiene más detalles. Veamos. En un operativo liderado por la Guardia Costera, Estados Unidos interceptó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela. Así lo confirmó la secretaria de Seguridad Nacional en su cuenta de X. En una acción antes del amanecer de esta mañana del 20 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, interceptó un petrolero que estuvo atracado por última vez en Venezuela. Asimismo, confirmaron que ejecutaron una operación relámpago para incautar el buque cisterna Centuries, sospechoso de transportar petróleo sujeto a sanciones estadounidenses. Llama la atención que este buque es de bandera panameña, pero no estaba listado entre los que el Departamento de Estado usualmente publica como buques de las flotas fantasmas. La Marina y la Guardia Costera han identificado al menos 3 petroleros más, asegura el Departamento de Defensa, añadiendo que futuras incautaciones podrían ocurrir más al norte, no al frente de la costa venezolana y posiblemente en el Pacífico. No importan los llamados de atención que le hagan, de otra parte el presidente Trump continúa con el ejercicio. Para Venezuela es más grave porque día a día se le va cerrando sobre todo el flujo económico. Es el segundo operativo en este mes después de que Estados Unidos abordara y tomara posesión del gran buque petrolero Skyper cerca de Venezuela, según anunció la vocera de la Casa Blanca. However, there is a legal process for the seizure of that oil and that legal process will be followed. Acciones que se producen a solo días de que la administración Trump anunciara nuevas sanciones contra el sector petrolero de Venezuela con la orden de bloquear los buques autorizados que entren y salgan del país sudamericano. Dichas sanciones impuestas por Estados Unidos amenazan con fracturar la economía de Venezuela, pues alrededor del 70% de las exportaciones petrolíferas del país dependen de la flota de los buques sancionados. Como siempre, Telemundo y los canales de habla hispana en los Estados Unidos, que son todos anti-Trump, buscando, ¿sabes?, ver por dónde le disparamos a Trump. Porque dicen, estas medidas hacen temer que se va a fracturar la economía venezolana. Ustedes no saben lo que es Venezuela hoy. ¿Cuál es la economía fracturada si ya la fracturó el chavismo? Vamos a arrancar por ahí. Número 1. Luego salta a la vista una preocupación. ¿Qué es lo que se está confiscando? ¿Se está confiscando el buque o el contenido del buque? Yo creo que las dos cosas. Si se confisca el buque porque el buque forma parte de una flota fantasma y es un mecanismo ilegal para permitirle a países sancionados burlar esas sanciones a través de estas embarcaciones, probablemente alguien pueda confiscar la embarcación. Pero si lo que ocurre es que es una embarcación legítimamente utilizada, pero su contenido, el petróleo, es objeto de sanción, lo que debería ser confiscado es el petróleo. Pero volvemos a la gran pregunta, ¿quién se va a quedar con ese petróleo? Y más importante aún, ¿quién se va a quedar con el dinero que produce la venta de ese petróleo? Eso nadie lo pregunta y nadie lo responde. ¿Ese petróleo es de Venezuela o no? Ese petróleo pertenece a la nación, no al régimen, ni a Trump. Ese petróleo es de la nación. Ah, que la nación lo vende, sí. ¿Dónde está el dinero?
¿Por qué la nación no tiene ese dinero? Nadie lo quiere preguntar. Pero ese fue el segundo tanquero. Ya se llevaron el tercero, atención. El diario estadounidense Bloomberg fue el primero en reportar el hecho. El petrolero Vela 1, una embarcación con bandera panameña y sancionada por Estados Unidos, se dirigía a Venezuela para ser cargada, pero fue sorprendida en su tránsito por autoridades militares estadounidenses. Y es que unas horas antes, un operativo conjunto entre la Guardia Costera de Estados Unidos y el Departamento de Guerra logró la incautación del Centuries, otra embarcación que ya estaba cargada con petróleo y tenía como destino el continente asiático. Anna Kelly, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, dio nuevos detalles sobre el crudo que era transportado. El buque contenía petróleo de PDVSA sancionado. Era un buque de bandera falsa que operaba como parte de la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar al régimen narcoterrorista de Maduro. Trump anunció un bloqueo total y completo a todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Sin embargo, el diario The New York Times dijo previamente que la segunda embarcación incautada no se encuentra dentro de la lista de entidades sancionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense. También que el cargamento supuestamente le pertenecía a un comerciante petrolero chino, una versión contraria a la entregada por Washington. Lo cierto es que las autoridades estadounidenses prometieron intensificar sus operaciones contra petroleros y aumentar la presión contra el régimen de Nicolás Maduro. Aumentar la presión contra el régimen de Nicolás Maduro. Nosotros hemos hecho el esfuerzo de hacer encuestas en nuestro canal en WhatsApp. Si usted envía un mensaje al número de WhatsApp que va a ver a continuación en el cintillo, este número que aparece aquí, usted va a recibir un enlace para unirse a nuestro canal de WhatsApp. Y ahí estamos haciendo hemos hecho varias encuestas. Entra al canal, hoy hay una encuesta ya activa, la de esta semana, pero todavía está activa la de la semana pasada, donde hemos preguntado si usted está de acuerdo en que el gobierno de los Estados Unidos entre a Venezuela por la fuerza, saque al chavismo del poder al costo que sea, a cambio de quedarse con el petróleo venezolano. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Vote en la encuesta. ¿Y cómo vota en la encuesta? Uniéndose al canal informativo, enviando un mensaje de WhatsApp al número que ve en pantalla. Ahora, ¿por qué hemos llegado a esta pregunta? Hemos llegado a esta pregunta porque ha ocurrido una declaración de Donald Trump que yo creo que la han interpretado de una forma dentro de los Estados Unidos, quienes le han prestado atención o para quienes iba dirigida, y la han interpretado de otra manera en Venezuela. Y esto se ha prestado, por un lado, para aumentarle la retórica del chavismo sobre el que nos quieren quitar el petróleo, y por otro lado, nos ha servido o ha servido también para que algunos opositores truchos empiecen a decir, ay, no, y tampoco así, tal y más cual. Por supuesto, cuando las mentes son débiles, los argumentos son sencillos de utilizar en contra de esa debilidad. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido esta declaración y, por supuesto, vale la pena revisarla. Cada vez más asfixiado por el gobierno Trump, No blood for oil. Nicolás Maduro llamó al secretario general de la ONU para pedirle que rechace las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, quien hoy reiteró que Venezuela debe devolver a su país el petróleo, la tierra y otros bienes que le robó. Ellos se apropiaron de todos nuestros derechos, se apropiaron de nuestro petróleo desde hace tanto tiempo y lo queremos de vuelta. Pero ellos se lo apropiaron. Se refiere a la nacionalización del petróleo en Venezuela, que ocurrió en 1976, bajo el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. ¿Qué ocurre? Otra vez los medios de izquierda y otra vez, por supuesto, con la ignorancia, aquí cualquiera se agarra, ¿verdad? Resulta ser que la interpretación que han dado estos medios de izquierda es que Donald Trump está hablando de la nacionalización del petróleo hecha por Carlos Andrés Pérez en el año 76. Y me perdonan, pero hasta donde yo sé, la nacionalización del año 76 fue denunciada inclusive por la izquierda, diciendo que eso no era una nacionalización. Porque hubo una reversión. Porque se le pagó hasta el último centavo por su propiedad a las empresas que explotaban el petróleo en Venezuela.
Ya vamos a hablar de eso basado en el artículo que escribió Miguel Rodríguez. Tenemos una presentación muy buena. Pero, ¿qué ocurre con todo esto? Lo que ocurre con todo esto es que se les olvida que después de la nacionalización del petróleo en el año 76, después de la creación de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima PDVSA, ocurrió en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, el inicio de la famosa apertura petrolera que permitió a empresas de los Estados Unidos y de Europa tener actividades petroleras en Venezuela como empresas mixtas, etcétera, etcétera, sin que eso significara nunca ceder la propiedad del petróleo, sino que se daba en concesión la explotación y comercialización de ese petróleo. ¿A cambio de qué? A cambio de pagar regalías por esa explotación y los impuestos que correspondían al respecto. Eso se potencia también durante la gestión de Luis Justi en PDVSA en el gobierno de Caldera II. Y cuando llega Chávez al poder, empieza a atacar todo aquello y echa para atrás las concesiones que se habían dado en el marco de la apertura petrolera. Apertura petrolera que fue siempre atacada por esos malditos guerrilleros zarrapastrosos enquistados en la causa R, luego PPT, que se fueron al chavismo. Principalmente por el estúpido de Pablo Medina, la rata de Aristóbulo Isturiz, que Dios lo tenga en la gloria y el diablo en la sartén, y el otro guerrillero irredento y que experto petrolero, Ali Rodríguez Araque. Y otro más ahí, el David Paravicini, y el Eliamata El Juri también, que ahorita anda por allá haciéndose el huevón, y todos esos bichos, lo que hacían era atacar la apertura petrolera diciendo que eso era un entreguismo y tal, no sé cuál, no sé qué. Bueno, eso lo recogió Chávez. Ahorita todos ellos se hacen los huevones, los que están vivos. Eso lo recogió Chávez. ¿Y qué hizo Chávez? Esto. La voy a promulgar de inmediato y sale hoy mismo en Gaceta Oficial en un número extraordinario. ¿No? Hoy mismo sale. Hoy mismo. Va a salir hoy. Porque mañana comenzamos a recuperar bienes activos que pasan ahora a ser del Estado, de propiedad social, como ha debido ser siempre. Tercero, los vinculados a las actividades en el lago de Maracaibo, lanchas para el transporte de personal, buzos y mantenimiento, de barcazas con grúa para transporte de materiales, diésel, agua industrial y otros insumos, de remolcadores, de gabarras planas, boyeras, grúas, de ripio, de tendido o reemplazo de tuberías y cables subacuáticos, de mantenimiento de buques en talleres, muelles y diques de cualquier naturaleza. Expropiación, el artículo 6. El Ejecutivo Nacional podrá decretar la expropiación total o parcial de las acciones o bienes de las empresas que realizan los servicios referidos en los artículos que anteceden. Mañana comenzamos. ¿Cuántas lanchas quedan expropiadas mañana? Tenemos un conjunto de 300 lanchas. 300 lanchas. ¿Cuántos muelles? Tenemos 300 lanchas, 30 remolcadores, 30 gabarras, 39 terminales y muelles, 61 lanchas de buzo, 5 diques artilleros, 13 talleres. Y vamos a absorber 8.000 trabajadores que estén involucrados en la actividad y que hasta este momento estaban sujetos a las contratistas petroleras. Y explotados. Sí, señor. En muchas de ellas, esclavizados. Vean que los chillidos, señores de la luna, tápense los oídos, porque los chillidos de la burguesía van a llegar hasta la luna. Firmo pues por aquí la cámara, por favor. Esto, construcción del socialismo. La rabo de cochino. Cúmplase. Y así, con un aterrador aplauso, esta rata de alcantarilla se pegó la apertura petrolera, expropió a quien le dio la gana, desconoció convenios de pleno derecho firmados por la República, otorgando concesiones para una explotación petrolera que beneficiaba al país, que
que beneficiaba a trabajadores venezolanos, que reportaba ingentes cantidades de dinero en regalías y en pago de impuestos sobre la renta, que además de eso le aportaba, y esto no se puede dejar de lado, le aportaba capital tecnológico a la explotación petrolera en Venezuela. Todo eso lo acabó esta lacra con esa firmita de su rabo de cochino. Claro, que era una rabo de cochino porque él era un cochino. Y en medio de toda esta situación, en medio de esta expropiación, vienen los medios de izquierda a decir que cuando Trump habla de que le quitaron el petróleo que le pertenecía, tal y más cual, se refiere a la nacionalización del 76. Como si esta expropiación no existió. Dicho sea de paso, estas expropiaciones fueron demandadas, a la mayoría de las empresas no se les pagó, se incumplieron contrataciones, se incumplieron acuerdos. ¿Y qué hicieron las empresas petroleras? Ni cortas ni perezosas, llevaron los casos a tribunales de arbitraje internacional donde ganaron. Y la República terminó pagando por esa firma del maldito la República terminó pagando miles de millones de dólares por toda esta situación. No sé si todavía debemos, de repente todavía debemos por ahí. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando Donald Trump dice, nos quitaron nuestro petróleo, por ninguna parte de las normas venezolanas se establece que el petróleo le pertenezca a la empresa que lo explota, ni al país de origen de esa empresa. El petróleo es de la nación. Y ese petróleo es propiedad de la nación, no solamente porque desde el momento en que Simón Bolívar lanzó aquel decreto diciendo que el suelo, palabras más, palabras menos, que el producto del suelo y del subsuelo de la República le pertenecía a la nación, sino que eso ya venía derivado de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio. Ya eso venía derivado, inclusive las partidas de Alfonso el Sabio en ese respecto venían también reservados el producto del subsuelo, las minas y productos preciosos en el subsuelo al soberano, en aquel entonces era el rey, en la República es a la nación. Eso venía derivado también del derecho andalusí, del paso de los árabes por España, etc. Entonces, cuando uno ve años de tradición en la materia, los que hemos tenido por obligación que estudiar el asunto, por obligación o por interés. Yo tuve que ver una materia obligatoria cuando estuve en la Escuela de Estudios Internacionales llamada Economía y Política Petrolera, porque uno tenía que conocer el principal producto de exportación del país, formándose en la materia de relaciones internacionales. Pero además de eso, por interés, vi una materia adicional, que era un poco más técnica, donde aprendí muchísimo, llamada Mercados Energéticos. Tenía un profesor llamado William Roquette, no sé qué ha sido de él. Me enseñó muchísimo porque era, además de ser internacionalista, era técnico en hidrocarburos. Entonces tenía un conocimiento en materia técnica maravilloso para uno conocer lo que significaba el petróleo y todo lo que eso implicaba. Amigos, cuando nosotros vemos, además de eso, a mí me tocó hacer una pasantía nada más y nada menos que en la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional en el año 2002 para poderme graduar. Uno se ha interesado más o menos en el asunto y cuando uno ve las expresiones que se hacen, uno dice, ajá, ¿y quién le responde a Donald Trump? ¿Qué creo yo que hizo Donald Trump con esa declaración? Para nadie es un secreto que los principales opositores de Donald Trump en el Partido Republicano con respecto al tema Venezuela y otros temas son el sector petrolero republicano, cuyos principales representantes en su momento fueron la familia Bush de Texas. Pero todos esos grupos asociados históricamente al Partido Republicano, como el viejo Sargent y su grupo, etcétera, tienen la tesis y financian a dirigentes políticos republicanos y demócratas para que impulsen la tesis de que con el chavismo hay que negociar para poder sacar ventaja de la situación petrolera. No importa, no, vamos a negociar con ellos porque si ellos, mientras nos den el petróleo, mientras nos den concesiones, nos permitan, no importa lo demás. Esa es la posición de esos republicanos. Donald Trump, que ha comprado la tesis de actuar de forma frontal en contra del chavismo, sacarlos del poder para colgarse esa medalla, tiene como obstáculo al sector petrolero que paga el lobby que permite que un tipo como Grenell
actúe en la sombra en contra de la posición del secretario de Defensa y del secretario de Estado Marco Rubio, que son los que quieren sacar al chavismo por los cabellos, o por lo menos eso aparentan querer. El sector petrolero, con las posiciones de Grenell y con las posiciones del gobierno de Biden, por cierto, prefieren negociar con el chavismo a cambio de beneficios petroleros. Cuando Donald Trump sale y dice, nos quitaron nuestro petróleo y nos los tienen que devolver, le está hablando a los venezolanos sobre la propiedad del petróleo basada en el decreto del Libertador y de las 7 partidas de Alfonso el Sabio y de las leyes de hidrocarburos venezolanas y nuestra tradición en la materia legal de hidrocarburos y petróleo, o le está hablando al sector interno del Partido Republicano que lo está jodiendo para tomar una decisión. Yo creo que podría estarle hablando al sector interno, pero también creo que Donald Trump no midió la repercusión de esa declaración y lamentablemente no tenemos un político venezolano a la altura de Donald Trump para decirle, hey, presidente Trump, ¿podría aclarar a qué se refiere? Porque lo que tenemos es una cuerda de lambiscones en posición genupectoral esperando que llegue Donald Trump. Lamentable, pero es lo que hay. Miguel Rodríguez, exministro de Planificación de Carlos Andrés Pérez, quien acomete o diseña con el concurso de Andrés Sosa Pietri, presidente de PDVSA en aquel entonces, la apertura petrolera, escribió un interesantísimo artículo basado en el cual hemos hecho la siguiente presentación y consideramos que hay que poner el ojo en la historia y en la explicación. Intentaremos hacerlo. Aquí se habla del rol de las transnacionales. Las transnacionales petroleras, la Standard Oil, hoy Exxon, Shell y otras compañías, llegaron a un país con grandes desafíos porque teníamos petróleo, pero no sabíamos de traerlo ni qué hacer con eso. En tal situación se les daba concesiones, pero nunca tuvieron la propiedad sobre el petróleo en el subsuelo, porque la propiedad es de la nación. Ellos tenían propiedad sobre el crudo producido. Por tal propiedad pagaban regalías crecientes e impuestos sobre las ganancias. En 1960, Venezuela era el primer exportador mundial de petróleo y el segundo productor solo superado por Estados Unidos. Se producían 3 millones de barriles diarios, el doble de lo que producía en ese entonces Arabia Saudita y el triple de lo que producía Rusia. Este exitoso proceso de desarrollo sufrió un quiebre con la ley de reversión del año 1969. Esa ley de reversión tuvo como consecuencia la reversión de activos y concesiones al Estado. Planteaba que todas las inversiones que tenía, lo que tuviera las empresas petroleras de infraestructura, iban a pertenecer al Estado desde el año 1983. Eso que causó una huelga de inversiones. Las petroleras, las transnacionales dijeron, bueno, si tú me vas a quitar todo lo que yo haga, entonces yo dejo de invertir y todo esto se convertirá en chatarra, porque si me lo vas a quitar, ¿para qué lo voy a invertir yo aquí? Hubo una huelga de inversiones y eso colapsa la producción. Por ello, en 1974, la producción era la mitad de 1970. La producción, vea bien el número, en 1974, debido a esa huelga de inversiones de las transnacionales, producto de una ley desventajosa, la producción cayó a la mitad de lo que había para el momento que se promulga la ley. ¿Qué terminó ocurriendo? Que en 1976 el gobierno de Carlos Andrés Pérez decidió adelantar la nacionalización que estaba prevista para el año 83 y la ejecuta en enero del año 76. Crea PDVSA como un holding, reemplazando a la Exxon o a la Creole por la Goben, a la Shell por Maravén y la CBP, y la CBP en Corpoven. El general Rafael Alfonso Rabar lideró la creación de una de las mejores corporaciones del planeta. ¿Qué ocurre con eso? Y les recuerdo que toda esta información está basada en el artículo que escribió al respecto Miguel Rodríguez, exministro de Planificación del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. La negociación y el pago de esa reversión. No hubo expropiaciones, sino negociaciones y pago por los activos de esas transnacionales. En la ley de reversión se creó de la nacionalización. En el artículo 5 se garantizó la participación futura
permitiendo la futura participación de estas empresas en la explotación en las mismas condiciones en las que estuvieron antes de la nacionalización. Una de esas cosas que ocurren en nuestra historia es que en medio de este proceso arranca la guerra del Yom Kippur. Y la guerra del Yom Kippur, que arrancó en el año entre el 73 y el 74, quintuplica los precios del petróleo. Y a pesar de que cayó el nivel de la producción, al quintuplicarse el precio, se logró capear el temporal, aunque también empezaron algunas desviaciones terribles. Empieza lo que Miguel Rodríguez llama los años de la mediocridad y la marcha de la estupidez. ¿A qué se refiere Miguel Rodríguez? Dice que la actuación de Venezuela y de PDVSA fue mediocre durante 15 años debido a políticas erróneas del Ministerio de Energía y Minas, pues tenían una visión pacata, donde hablaban del petróleo como excremento del diablo y no como una bendición de Dios. Y por esto, hablaban siempre de recortes de la producción para garantizar los precios altos. Y además de eso, decidieron perder el liderazgo que arrastraban hasta ese momento ante países árabes y Rusia, que aumentaban su producción y ocupaban el espacio que dejaba la producción venezolana. En el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, Andrés Sosa Pietri asume la presidencia de PDVSA. Eso fue en el año 1990. Con esto empieza un aumento de la producción. Se logró un aumento de 1 millón de barriles diarios en 2 años y medio. Con esta apertura, además, se invitó a grandes empresas como la ExxonMobil y la Shell a asociarse con PDVSA, asociaciones estratégicas, joint ventures. El plan, imagínense usted esto, el plan era lograr alcanzar entre 6 y 7 millones de barriles diarios para el año 2000 y 10 millones de barriles diarios en la primera década del siglo XXI. Los últimos 30 años, la tragedia. Les recuerdo que esta es la opinión de Miguel Rodríguez. En ello nos hemos basado para esta presentación. La ignorancia y torpeza de las élites políticas y privadas llevaron a la defenestración de Carlos Andrés Pérez en el 92-93. El gobierno de Rafael Caldera encarceló a Pérez y liberó a Hugo Chávez. Cubanizan Venezuela e inician la hecatombe que llevó a la situación actual. Y las expropiaciones de Hugo Chávez, algunas sin compensación, terminaron convirtiendo a Venezuela en el territorio más inseguro jurídicamente para la inversión extranjera, sobre todo en el área del petróleo. Venezuela en 2025 es un país en absoluta quiebra económica, política y moral, regresando a la situación de 1925. 100 años para atrás, amigo mío. 100 años para atrás. No puede pagar su deuda sin afectar gravemente a su población. Requiere una nueva administración competente y honesta para reconstruir su economía y necesita una apertura económica y petrolera total con aliados comprometidos. ¿Qué pasa con esto, amigos míos? Y no dejemos esto de lado nunca jamás. Yo le decía hoy que hablé con Miguel Rodríguez para indicarle que iba a utilizar su idea en este programa y para aclarar algunas dudas que tenía. Y el tema es que todas estas expropiaciones y todas estas deudas que ha adquirido Venezuela, un país serio tiene que comprometerse a pagarlas, por supuesto. Las que hayan sido adquiridas de forma legítima, porque hay otras que fueron adquiridas de forma ilegítima con usureros que se aprovecharon de la situación con estos bonos y estas sinvergüenzuras. Pero lo que me dice Miguel Rodríguez es una cosa básica. Dice, Venezuela no puede pagar en este momento y probablemente no podrá pagar en los próximos 5 años. Porque cada dólar que tú pagues en deuda, le quitas la comida a 2 niños de Venezuela. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Estamos en una situación de quiebra. Necesitamos una gente con prestigio y con conocimiento de la economía que le diga a los acreedores, no podemos pagar en este momento, pero Venezuela va a pagar, porque tenemos este plan, porque nos vamos a recuperar de esta manera, porque vamos a salir del foso y vamos a hacer las cosas correctamente. Y el dinero que ustedes se les deben, se lo vamos a pagar hasta el último centavo. Pero en este momento nosotros estamos en quiebra. ¿Dónde está ese liderazgo? ¿Dónde está quienes tienen que hablarle al mundo de esa manera? ¿Dónde está quienes van a defender la propiedad del petróleo venezolano? Porque el petróleo es de la nación, establecido en toda la tradición legal al respecto en Venezuela. ¿Dónde está quienes hablen de ese tema? ¿Dónde está quienes defiendan eso? ¿Dónde está María Corina Machado, que hasta ingeniero es? No hay quien se siente con Trump y le diga, presidente Trump, ¿a qué se refería usted cuando habló de su petróleo?
Porque, caramba, las leyes venezolanas establecen que el petróleo que está en nuestro subsuelo le pertenece a la nación y que la propiedad sobre el petróleo, al ser de la nación, solamente bajo concesión se convierte en su petróleo si una empresa de los Estados Unidos lo extrae. A partir de ese momento es su petróleo porque usted paga por esa extracción una regalía y unos impuestos. No sé si sabía. ¿Quién se lo dice? Se lo va a decir a Smolansky, el nuevo vocero, falsario, prostibulario, hediondo a su pésima gestión como alcalde, hediondo a interinato. Ahora que es el vocero oficial del Guacamayato, se lo va a decir quién, Magali Meda. Magali me da risa. Se lo va a decir quién, por parte del chavismo, Delcy. ¿Quién se lo va a decir? No hay quien se lo diga. Y si alguien se lo dice, Donald Trump lo va a ver así y va a decir, ¿quién es este huevón? Amigo, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Mira, paga tus impuestos, está en los Estados Unidos, sabandija. Paga tus impuestos, declara tus impuestos, ¿vale? Sal a declarar tus impuestos. Y si estás tú, organiza tus finanzas para que tu declaración de impuestos esté siempre al día. Ponte la pila, ponte la pila, ponte la pila. Anda, ponte la pila. La gente de Citas Tugo también puede entrenarte para que tú seas un preparador de impuestos, porque aquí hay un poco de gente que necesita hacer su declaración de impuestos y no sabe cómo hacerlo. Tú te puedes formar para ser un preparador de impuestos y, asociado a la marca de Citas Tugo, convertirte en su aliado y construir tu propia clientela bajo el paraguas del prestigio de Citas Tugo, con su analista estrella Merángel Lante y el muchacho de la película Leonardo García. ¿Y Ricardo Pérez dónde está? Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Mire, si está caído, levántelo. Si está flácido, póngalo rígido. Si está arrugado, plánchelo. Eso es lo que hay que hacer. Vamos a dejarnos de prejuicios. Ay, no, que cómo es eso que mi esposa se quiere hacer las tetas. Ay, no, esa esposa mía se loca. ¿Y usted qué se va a hacer? Usted va a dejar que su esposa se ponga bella, linda, que se refresque, que se sienta bien con su cuerpo, que levante lo que está caído y que ande por allí con ese garbo y esa presencia que le va a dejar el doctor Ricardo Pérez por la calle. Y usted va a andar por ahí todo mondonguo, como si fuese una vieja del club. No, usted tiene que llamar también al doctor Ricardo Pérez y decirle, doctor, yo quiero ponerme a la talla de mi esposa, porque si ella se va a poner buenota, yo también quiero estarlo. ¿Por qué no? Claro que sí. El doctor Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Tú eres de los que habla así de not war for oil. Yes, peace. Not war. Qué horror, ¿oíste? Pena me das. Astrojock, evita que hagas ese ridículo, por favor. ¡No! ¡No caigas en eso! Mira, el mejor profesor de inglés que tú puedes conseguir es Astrojock, porque además ha creado un método maravilloso que es el método Chunks, que te permite comprender el inglés y llevarlo al nivel de fluidez que siempre has soñado. Más allá de las pesadillas que tuviste con el libro de María La Torraca, más allá de las pesadillas que tuviste con el verbo to be, Astrojock te permite con el método Chunks dejar atrás esas pronunciaciones del inglés como si fueses Tarzán. I am Tarzan, you are Jane. No, por favor, no. Un inglés así bello y bonito como el de la hija de María Corina, ¿vale? No esa barbaridad de este bicho. No, por favor. No. Sigan a Astrojocks en sus redes. En Instagram y X es @Astrojocks. Y empieza a transitar por la autopista. Por la autopista del inglés fluido con el método Chunks, que solo te ofrece @Astrojocks. ¿Tú sabes qué es triste? Que tú te busques una persona que tenga un cargo público y le preguntes sobre petróleo y la respuesta que pueda dar sea una respuesta como esta que va a dar. Yo he publicado este video en mis redes esta semana porque me parecía sumamente importante que se pudiese comprender lo que significaba una idea sobre lo que significa el petróleo, pero también sobre lo que significa la politiquería. Porque aquí hay una cantidad de gente que es lo suficientemente politiquera como para pasar por encima
de su propia ignorancia, fingiendo ser inteligente. Entonces les voy a decir lo siguiente. Primero, porque yo lo investigué también sabiendo que el barril de petróleo es una unidad de medida. Es decir, el petróleo no se almacena en un barril. Eso lo sabemos todos. Lo que probablemente no sabemos es cuánto, pero ¿qué cantidad es eso? Fíjate. El barril de petróleo es una unidad de medida estándar usada en la industria energética internacional. Equivale a 42 galones estadounidenses, algo así como 159 litros de petróleo. No es un envase, no es un tanque y no se define según el discurso político del día. Eso lo puse yo después de hacer una investigación y ponerme a leer sobre el asunto en mi cuenta en Instagram, @delaraf. ¿Y por qué lo puse? Lo puse para acompañar el video famosísimo, que no vamos a dejar morir jamás, de una de las connotadas dirigentes de la oposición falsaria y prostibularia cuando le hacen una pregunta sobre los barriles de petróleo. Atención, no dejen morir nunca este video. Delsa Lamensa y los barriles de petróleo. Saludos a la invitada Delsa, por favor, pregúntale qué cree que se debe hacer ecológicamente con el barril del petróleo después de usar el contenido. Rapidito. Bueno, lo que pasa es que fíjate tú, es un tema largo. No, podemos hablar mucho rato porque además en el Parlatino nosotros tenemos, a través de la Comisión de Medio Ambiente, a la cual pertenecí el año pasado, y donde hoy está el diputado Timoteo Zambrano representándonos, ellos han hecho toda una cantidad de estudios sobre cómo desechar luego los barriles de petróleo, pero porque el tema internacional aplica, o sea, no es solamente el petróleo que llega a Venezuela, que haces tú con ese barril, sino que haces tú con el barril de petróleo una vez que lo llevas a otra nación, y hay toda una legislación sobre el tema. Pobre Jairo Cuba, que era el conductor de este programa, haciendo un esfuerzo por no decir trágame tierra después que esta ciudadana se lanza esta disertación. Porque ella no solamente confunde una unidad de medida con un objeto físico. Ella no solamente ignora que cuando se habla de barriles de petróleo, se habla de una unidad de medida que equivale a 159 litros aproximadamente de petróleo, sino que la doña asevera que en el Parlatino, porque allí priva lo internacional, porque ella es muy docta, una erudita, que en el Parlatino se está estudiando en la Comisión de Ambiente, se están haciendo diversos estudios para determinar qué será mejor hacer para desechar esos barriles después de usarlo. Me pregunto yo, ella pensará que en los barcos tanqueros está lleno de barriles y que en los barcos tanqueros van los barriles, los tambores llenos de petróleo. Ella pensará eso. Todavía lo pensará, porque eso fue hace como 300 barriles de votos antes, ¿no? Porque esta se ha aplicado como 300 barriles de votos desde que dio esa declaración hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué ocurre? Usted dirá, bueno, pero a cualquier cazador se le va la liebre. Yo tampoco lo sabía. Sí, usted tampoco lo sabía, pero usted no es diputado. Yo tampoco lo soy. Usted y yo tenemos el derecho a no saber. Pero una señora que forma parte de una comisión de ambiente y que va y le preguntan sobre este tema, no puede pasar y decir como si ella supiera y como si ella fuese una experta en la materia. No, porque el barril sí es contaminante. Entonces nosotros hemos hecho diversos estudios. Y habría entonces que preguntar hoy a esta papanatas. Por eso, ¿dónde está Delsa? ¿Qué es la vida de ella? Porque en la campaña para las primarias, donde ella dijo que iba a ganar y llegó de cuarta o de tercera, creo que sacó una cosa así como 2,000 votos, ¿no? No botox, no, votos, sin X, votos de votar. Tiene más botox que votos. La señora después dijo que iba con la unidad y tal, no sé qué, y se la pasaba abrazada, parecían los ositos cariñosos, parecía un koala guindada del cuello de María Corina. No sabemos dónde anda Delsa Solórzano. De lo que sí nos hemos enterado es que la señora Delsa Lamensa es una de las más firmes opositoras internas dentro de la oposición falsaria a cualquier cosa de la que diga María Corina Machado. Que anda por ahí diciendo que María Corina Machado no se merece el Nobel. Por supuesto, en vez de decirlo ella, manda al imbécil estructural de Roberto Enríquez, de lo que queda de esa cosa llamada COPEI. Dale, señor, el descanso eterno. Que saca unos comunicados que los redacta Delsa Lamensa, que todavía no nos ha dicho dónde carajo está. Entonces no sabemos dónde está María Corina, por cierto, en este momento, aunque sabemos que está fuera de Venezuela. Y Delsa Lamensa sacó un comunicado que emitió, fue
el bolsiclete profesional de Roberto Enríquez diciendo que en la política de la plataforma unitaria no se incluía la clandestinidad, que ellos no estaban promoviendo la clandestinidad, diciendo que María Corina estaba escondida porque le daba la gana, porque ellos no avalaban eso. Pero la pregunta es, ¿y dónde está Delsa Solórzano? ¿No está en la clandestinidad también? Se pregunta uno. Entonces, claro, Delsa Solórzano está en la clandestinidad de siempre. Ella es una lumbrera clandestina. Porque a ella la persigue la inteligencia, pero no la va a capturar jamás, porque ella ha escapado toda la vida. Ella es una fugitiva de la inteligencia. Lo demuestra en esta declaración. ¿Y para qué puse esta declaración? Para que tengamos una idea del nivel rastrero, del nivel minúsculo, del nivel microscópico que tiene la clase politiquera venezolana cuando le toca hablar de temas tan importantes como el petróleo. Porque si usted es diputado, si usted ejerce como dirigente en un país petrolero, usted está obligado a saber de petróleo. Y usted está obligado a responder cuando le hablan del tema. Y usted está obligado a saber de qué está hablando. Y además de eso, está obligado a no mentirle a la gente cuando se habla del asunto, diciendo no solamente una barbaridad, sino diciendo que es que estamos haciendo estudios sobre la materia. ¿Dónde están esos estudios del Salamensa? ¿Dónde están los estudios esos de los que tú hablabas para reciclar los barriles de petróleo? Tú lo único que has reciclado son las agujas de las inyectadoras con las que te pones el Botox. Tú lo único que has reciclado son estupideces. Tú lo único que has reciclado es tu presencia en los medios para decir estupideces cada vez que te da la gana. Hedionda a interinato quedaste también, porque tú también disfrutaste de ese interinato como te dio la gana. Bastantes carteritas lindas que te compraste, ¿verdad? Ese es el nivel, amigo. Ese es el nivel. Mientras tanto, la pregunta es la misma. ¿Y quién defiende el petróleo venezolano? ¿De quién es el petróleo venezolano? ¿Y quién lo va a defender? El Chapulín Colorado. Y no se te olvide. No se olvide una vaina. Todo este peo que estamos viviendo es por culpa de Chávez. Toda esta vaina es por Chávez. Porque el expropiador fue Chávez. El destructor fue Chávez. El arquitecto de esta desgracia fue Chávez. Y Maduro es un ejecutor más, un sepulturero. Que de paso ni venezolano es. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está en el infierno.